¿Qué tal, amigos? Pues otra vez estamos de regreso. Yo soy Jorge Estrada de La Nueva Patria y Silvia Diara de Intelectua. Amigos, muy buenas noches. Hola, Jorge, ¿cómo estás? bien, pues aquí tratando de reponer el programa que estábamos transmitiendo. Mil disculpas a todos porque efectivamente, pues, como estamos haciendo pruebas con otros programas para ofrecerles pues mejor contenido y mejor vista, pues tuvimos una fallilla ahí, pero bueno, ya estamos de regreso y pues queremos seguirles hablando del tema que estábamos tratando en el anterior video, que es sobre el huachicol. Lamentablemente también por esta cuestión de que no nos escuchábamos entre nosotros, pues no sabía, Silvia no sabía lo que decía yo, y yo sí la escuchaba, pero no la podía parar. Entonces, nuestra intervención fue muy rara. Pero ya estamos aquí de regreso. Silvia. Ay, perdóname, Jorge, me solté hablando porque como no sabía si, como en mi pantalla desapareciste y yo no sabía si estabas al aire o no, y yo dije, ya me dejó aquí colgada, pues me le voy a seguir con el asunto. Pero me seguí hablando. No, estuvo muy raro, pero mira, lo bueno es que ya poquito a poco empiezan a llegar los demás. Por ahí ya había algunos suscriptores que estaban siguiéndonos. Realmente no supe si se escuchaba o qué pasaría, porque yo veía que nada más estaban saludando. Entonces, por ahí, si alguno de ustedes está y nos comenta si escuchaban lo que estábamos hablando, aunque fuera desfasado, pues les agradeceríamos. Tenemos tres visitantes, esperemos que se vayan reuniendo más. ¿Qué te parece si antes de continuar con el tema, Silvia, también pues les recordamos que el día de hoy pues hubo un suceso pues muy triste en una escuela de Torreón? Un niño de 11 años pues disparó en plena escuela. Entonces pues sí es una situación muy triste. Obviamente la oposición ya está gritando en el cielo que Obrador nos está matando, de todo lo culpan. Digo, yo creo que esa responsabilidad de que un niño tenga un arma tiene que estar en manos de sus padres y no de López Obrador. Le echan la culpa a los videojuegos, le echan la culpa a alguna serie de televisión, y yo creo que la responsabilidad es nada más de los padres. ¿Qué opinas, Silvia? Sí, es muy triste porque, como siempre, mira, se le deja la responsabilidad a los profesores y ahora en este caso, ¿qué tiene que ver López Obrador con que una gente tenga en su casa un arma y que el chiquito se haya llevado el arma a la escuela y haya hecho lo que haya hecho? Exactamente. Aquí hay otra cosa de trasfondo. ¿Cuántos videos no han circulado de papás que en una fiesta le dan una pistola a un niño como de 2 o 3 años y el niño dispara el arma y le da al papá? O sea, esto ha sucedido. Sí, esto es una cuestión de los padres, no es cuestión de los maestros, no es cuestión del señor presidente ni del gabinete. Aquí es responsabilidad de los padres y del ambiente que están haciendo para sus hijos. Y en este sentido, obviamente la responsabilidad es del padre o de los padres, porque ellos son quienes tienen que cuidar el entorno del menor. Si en su entorno hay una violencia que se desató en el sexenio de Felipe Calderón, pues obviamente el trabajo de los padres, y no porque defienda a Felipe Calderón, sino que, bueno, ya estamos en otro régimen y el padre tiene que cuidar, los padres, no nada más el padre, la figura paterna, sino la madre también, tiene que cuidar el aspecto del entorno del hijo. Obviamente los niños son influenciables y a lo mejor ven una serie de televisión y quieren sentirse superhéroes, o ven una serie de narcotráfico y ya quieren sentirse el chido de la película. Digo, hay todo un lenguaje de la narcocultura que también hay que desterrar, ¿no? Entonces, aquí la responsabilidad directa es de los padres. Antes de continuar, Silvia, sí me gustaría saber, Arturo González, Bolivia Libre, Gabriel Esparza, Emma,
Muchas gracias, Emma, por estar aquí. Adescast, pues sí, muy triste lo que pasó. Me dice Bolivia Libre que solamente te oías tú, Silvia, en el otro programa. Pues bueno, por lo menos no escucharon mis improperios. ¿Te enojaste con el programa? No, para nada. Entonces, ¿qué te parece, Silvia, si retomamos desde el principio el tema del huachicol? Bueno, después de compartirles esta lamentable noticia, ¿no? Sí, pues bueno, les habíamos comentado que teníamos la intención de hablar acerca del huachicol porque había audiencia fuera de México que nos estaba preguntando qué es el huachicol. Incluso hoy en la mañana recibí un WhatsApp desde Argentina y me preguntaba, por favor, dime qué es el huachicol porque no entiendo, no sé qué es. Entonces, por eso nos estamos dando la tarea de esclarecer estos términos que no son comunes para todo mundo. Claro, para la gente en México. Sí, adelante. Entonces, pues bueno, hace un año, amigos, hace un año, en enero de 2019 precisamente, fue cuando comenzó a circular con más frecuencia este par de palabras, el huachicol y el huachicolazo. Los huachicoleros. Los huachicoleros. Y yo le agrego el huachicolazo. ¿Por qué? Porque para mí eso fue lo que sucedió. Bueno, vamos a hablar primero del huachicol. El huachicol, según lo que hasta ahora sabemos, es una palabra de origen náhuatl que se refiere a la bebida espirituosa que se tenía en aquellos entonces, cuando se hablaba más náhuatl, más otomí, más tzotzil, más zapoteco, etcétera. La bebida espirituosa de México era el pulque, pero cuando se le rebajaba, se decía que se estaba haciendo el huachicol, cuando se rebajaba con agua de fruta. Entonces, pues bueno, esta palabra viene de ahí, de rebajar algo. Sin embargo, en esencia, lo que ahora entendemos como huachicol es el robo del combustible. Jorge. Sí, efectivamente. Mira, en cuanto al origen de la palabra hace rato, creo que ahí hubo una diferencia en cuanto al origen de la palabra. Yo pienso más bien, Silvia, porque este escritor, que es un especialista en las expresiones en el castellano, que es Arturo Ortega Morán, cita que el origen, te digo, yo creo que más bien se mexicanizó, porque según él, pues cita el origen latín de la palabra. Primero fue cuati, después en Francia guaché, y luego en México se empezó a utilizar el término pintar al aguach, es decir, al agua, agregando agua. Entonces, bueno, en ese sentido hay que buscar a ver qué pasó con eso, con ese origen, sí, porque tiene una sonoridad totalmente del idioma náhuatl. Exacto. Así es. Bueno, y por otra parte, bueno, pues también citarles que, como dice Silvia, hace un año, pues se dio el huachicolazo. Esto porque el licenciado Andrés Manuel López Obrador, una de sus primeras campañas contra la corrupción fue atacar el robo del huachicol. Silvia. Sí, el robo en sí del combustible. Entonces, ¿perdón? Perdón, es que dije el robo del huachicol. Sí, el robo del combustible, que fue en sí lo que dio pie para que siguiéramos usando ese par de palabras, y a los que cometen ese robo se les dice huachicoleros. Entonces, el huachicol es el acto y los huachicoleros son quienes lo llevan a cabo. Pero yo le agregué en ese tiempo el huachicolazo porque fue la primera acción
fuerte y contundente que tuvo el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo dijo Jorge, para comenzar a combatir la corrupción en México. La corrupción estaba, amigos, ya no podíamos nosotros con la corrupción en México, al grado que ya les hemos platicado en otra ocasión, que los propios militares en México pusieron en una celebración del Día de la Bandera nuestra bandera de cabeza, porque era un grito de auxilio a la comunidad internacional, porque ya no podíamos con todo lo que sucedía en México. Si nosotros les platicásemos todo lo que vivimos, se pueden escribir, yo creo que como 1000 tomos de tanta cosa que sucedía en México. Sí, sí, sí. Sí, sobre todo pues sí era un grito desesperado porque el país estaba patas para arriba. Sinceramente todo era un desorden, pero total, de que donde quiera había corrupción, donde quiera había asesinatos, donde quiera había, bueno, era sinceramente la tierra de nadie. Entonces, la primera acción que llevó a cabo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues también le significó hacerse de más enemigos, obviamente, porque el negocio del huachicoleo, pues que ¿a quién pertenecía? Obviamente a las esferas políticas, a las autoridades, etcétera, etcétera, que de ello pues se hicieron ricos. ¿No es así, Silvia? Sí, y fíjate, haciendo memoria de todo lo que, las cifras que empezó el señor presidente a darnos, porque muy curioso, casi al mismo tiempo que empezó con su acción hacia combatir el huachicoleo, empezaron las conferencias mañaneras. Entonces, ahí en las conferencias mañaneras, él nos iba poniendo al tanto de lo que iba sucediendo con el robo de combustible. Les decía yo hace un rato en el video que salió chueco que despertamos un enero de 2019 con la novedad de que no hay gasolina en ninguna gasolinería. Y la gente empezaba a hacer filas y filas para poder llenar sus tanques y resulta que no le llenaban el tanque a nadie. ¿Para qué? Para poder venderle gasolina al que venía detrás y al que venía detrás y al que venía detrás. La gente se portó muy bien. Yo creo que como ciudadanos de veras nos merecemos una estrellita en la frente porque no hubo pleitos así que dijeras se agarraron a trancazos o a balazos o a patadas. No, todo lo contrario. La gente asumió su papel, su responsabilidad, estaba a favor de empezar a atacar la corrupción y todo el mundo se portó bien. Sí había discusiones, nadie dice que no, pero todo el mundo le bajaba los ánimos a los que discutían y los mandaban a hacer fila y punto. Entonces la gente asumió la responsabilidad 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, y diario nos informábamos en la mañanera de lo que estaba sucediendo. Jorge. Sí, de hecho, yo creo que se fue interesante, Silvia, para que obviamente la sociedad respondió bien, porque como les comento, era un desorden en todos los sentidos. Entonces llega alguien y pone orden, dice, a ver, vamos a poner orden en esto, vamos a cerrar los ductos de Pemex, porque esto se está saliendo de control. De hecho, ya estaba fuera de control. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? Obviamente, es que aquí, digo yo, a mí sí me gustaría que resaltáramos este punto, Silvia, porque a pesar de que incluso la sociedad que comprendió la medida, no todos lo tomaron a bien. Y lo que tú estabas comentando fue un 18 de enero, cuando pues le siembran esta tragedia al licenciado Andrés Manuel López Obrador, obviamente con el fin de colgarle el milagrito por las medidas de seguridad, según ellos,
y obviamente para golpear el nuevo gobierno que empezaba con el pie derecho. Silvia. Sí, pero en el Inter, yo me acuerdo muy bien de que la primera semana, pues la gente medio protestó, otra se aguantó, la segunda semana nos aguantamos todos, pero a la tercera semana, amigos, fue cuando desafortunadamente sucede esta tragedia que menciona Jorge. El señor presidente andaba de gira, sácame del error, Jorge, porque no me acuerdo si fue en Aguascalientes, donde estaba él en ese tiempo, creo que sí. No recuerdo, Y de ahí en la madrugada le llamaron por teléfono para decirle que había habido una explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, que es desafortunadamente uno de los estados que aún tiene huachicol, junto con Guanajuato. Entonces, le llaman en la madrugada y él se desplaza hasta Tlahuelilpan, y cuando él llegó, pues bueno, aquello era completamente un caos, porque lo que estaba yo explicando en el video anterior es que la gente, imagínense ustedes, amigos, pasan los ductos de Pemex, están obviamente sepultados, es decir, bajo tierra, pero no muy profundamente, todo depende del terreno. Entonces la gente abre esa tierra, dejan expuesto el ducto, y ahí con herramientas especiales, porque ojo, lo que descubrieron después en Pemex era que los mismos ingenieros de Pemex estaban coludidos con esta gente que se robaba el combustible. ¿Por qué? Porque las válvulas que tienen los ductos de Pemex, no cualquiera las deja. Que aprendieron algunas personas, eso es obvio, ¿no? Entonces abrían las válvulas y empezaban a dejar salir toda la gasolina hasta que se formaba una piscina ahí, una laguna. Y entonces empezaba a correr la voz entre los lugareños y la gente llegaba con bidones enormes, unos casi de 1 metro cúbico, unas cosas impresionantes así, metro cúbico, y empezaban a llenar con cubetas, con cacerolas, con bidones más pequeños, con lo que tuvieran a mano, se llevaban la gasolina y llenaban los bidones grandes. Lo transportaban en camionetas y lo revendían. Ese era el negociazo redondo, amigos. Porque recuerda, Jorge, que además de todo esto, llegó un tiempo en que la gasolina robada se exportaba a Estados Unidos. ¿Te acuerdas? Sí, así es. Te toca. Sí, de hecho, esto que comentas de la gasolina robada hacia Estados Unidos se llevaba buques. Todas las autoridades estaban coludidas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que originó esta tragedia? Bueno, que obviamente empezaron a ser balconeados y les empezaron a quitar su fuente de riqueza a los grandes guachicoleros, porque estas personas que aparecieron en esa ocasión en el lugar del accidente, pues eran gente que iba a robarse un tambo, que no es bueno tampoco, obviamente, bueno, tan solo con el hecho de que ocasionó una tragedia esto. Y en esa ocasión, Silvia, yo me acuerdo que la gente hizo verbena ahí en ese ducto. ¿Por qué? Porque los vapores los empezaron a intoxicar y pues todo el mundo hasta brincaba de alegría. Pero ¿qué pasa? Hay muchas versiones, obviamente, pero lo que sí ocurrió es que alguien inició el fuego, enviado por estos grandes guachicoleros que sabemos quiénes son, obviamente, no vamos a decir nombres. Bueno, Vicente Fox tenía un ducto ilegal ahí junto a su rancho. Pero hay más. Y como les repito, pues todo esto con el afán de golpear al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es que, en serio, hablar del huachicol, como dice Silvia, es pues más bien para escribir una enciclopedia sobre el tema, porque muchas autoridades, incluso les comentaba Silvia sobre el líder petrolero, el Romero Deschamps, que él se dibujaba y aún como el gran potentado petrolero, que no es, porque el petróleo es del pueblo.
Sí, ¿sí? pero desgraciadamente había mucha gente coludida, mucha gente inmersa en esto. Entonces, miren, les hablaban a los lugareños y les decían, vayan a tal pueblo porque está un ducto de Pemex abierto. Resulta ser que cuando está toda esa gente ahí sacando la gasolina de la piscina que les hicieron en la tierra, las versiones, como dice Jorge, son varias. Se dice que alguien encendió por ahí un cigarro, se dice que alguien lo hizo a propósito, se dice que el mismo roce de la ropa que puede provocar una chispa y con eso fue más que suficiente para que se encendiera todo aquello, amigos. El ducto era muy largo, obviamente, bueno, los ductos de Pemex llegan de estado a estado y en ese tramo de ducto que estaba abierto se incendió absolutamente todo el ducto. Y la explosión fue terrible. Yo después vi los videos y la gente corría, la gente inmolada corría para poder salvarse, pero no podían salvarse. Hubo gente que voló en pedazos, literalmente, y mucha gente murió en el acto, mucha gente quedó viva, mucha gente quedó lisiada. Se me hace un nudo en la garganta, Jorge, de recordar esa terrible tragedia. Y hasta la fecha hay gente todavía en Estados Unidos siendo tratada por las quemaduras tan terribles que tuvieron, no solamente por fuera de su cuerpo, porque el fuego, el calor les incendió también el interior del cuerpo. Entonces ustedes podrán imaginarse, hubo casi 200 fallecidos en esa explosión y es pues muy coincidente que nos hayan pedido que hablemos acerca de esto precisamente a pocos días, a 8 días de la tragedia de Tlahuelilpan, amigos. Ahí pueden ustedes ver lo que está seleccionando Jorge, las páginas que hablan precisamente del accidente. Jorge. Déjame, sí. De hecho, ahorita que estás comentando eso, es que hay evidencias totales, Silvia, por eso que me puse a buscar el video, donde cuando se empieza a incendiar, que se empieza a quemar la gente, Sí. Pues grita un muchacho, ¿qué hiciste? ¿Estás loco? Algo así pasó, ¿no? No recuerdo, Sí. pero ahorita lo vamos a recordar. Sí, las imágenes son muy fuertes, así es de que, bueno, pues, ojalá que... ¿Puedes Sí. agrandar la pantalla? Vean ustedes, eso blanco que sale es el chorro de gasolina que tiene una presión impresionante y ahí está la gente recogiendo, ahí está la explosión. ¡Tiran al piso! ¡Muérate en el piso! ¡Revuélcate, güey! ¡Revuélcate nomás!
Pues ahí está. Y hay algo que a mí sinceramente me pone muy mal en cuanto a la reacción de la oposición desde esa vez incluso. ¿Cuál es su reacción ante este tipo de cosas, ante este tipo de golpes originados desde la misma oposición? Empiezan a utilizar las cosas con un sentido de golpeteo político horrible, o sea, no tienen ni siquiera conmiseración de las víctimas. Hoy precisamente lo vimos con el muchachito el niño que hizo los disparos y que asesinó a la gente en su escuela. Tienen una reacción tan indolente ante estas cosas, se alegran, eso es lo peor de todo, que se alegran de que pasen estas cosas para golpear al gobierno de Andrés Manuel. Y eso sí realmente me parece deleznable y de una bajeza total. Silvia. Sí, no estoy ahí en tu pantalla, pero no. Sí. Bueno, ya ustedes vieron, aquí por ejemplo dice el viejón Andrade, me duele y ya no quiero mirar eso. Sí, ya no lo vamos a pasar, amigos, porque duele recordar, como les decía, hay personas que todavía están padeciendo las tragedias de esas quemaduras yo creo que fueron hasta de 5º grado, porque ya no se podría llamar de 2º y 3er grado. Yo sé que ahora, durante estas conferencias mañaneras que van a venir, la gente, los periodistas van a empezar a preguntarle al señor López Obrador sobre los heridos. Sí. Habrá gente que quedó discapacitada para el resto de su vida y el señor presidente se comprometió a que pues van a tener pensión, y los que perdieron a sus padres ahí también, porque hubo padres que perdieron a sus hijos y hubo hijos que perdieron a sus padres ahí. ¿Por qué? Porque va toda la familia, iba, ¿verdad? Creo yo, quiero pensar, iba toda la familia a estar sacando el combustible para revenderlo. Sí. ¿Y por qué se sucedió todo esto, amigos? Pues por la falta de oportunidades en este país para poder desarrollarse como cualquier persona que quiere mejorar su vida. Claro. Claro que no es una excusa, ¿verdad? Porque yo preferiría irme a lavar un coche, a barrer una calle, que irme a recoger gasolina para venderla de manera clandestina y arriesgar mi vida o arriesgar una mano, un pie, etcétera, en estar haciendo el huachicoleo. Es extremadamente peligroso porque no es la primera explosión. Muy curioso que en ese entonces, yo lo dije clara y contundentemente, durante el sexenio de Peña Nieto también hubo explosiones, pero las guardaron bajo 7 llaves. También hubo heridos, también hubo personas fallecidas, hubo muchas cosas, y lo guardaron todo en secreto, no sacaban nada a la luz. Pero con el señor presidente Andrés Manuel, él dijo, aquí se va a hacer público absolutamente todo y yo no tengo nada que ocultar. Claro. Y eso es algo muy bueno porque así nos enteramos realmente de lo que padeció toda esa gente que sufrió en el momento de la explosión. Después, ¿te acuerdas? Hubo otra, pero alcanzaron a evacuar a todas las personas del poblado, fíjense ustedes, del poblado, porque pasaba ese ducto muy cerca del ferrocarril, como le digo yo, del ferrocarril, e imagínense ustedes, una chispa provocada por el tren, el roce del metal de las ruedas del tren con los rieles, y hubiera volado el pueblo completito. Completamente. Ajá. Entonces, sí, afortunadamente, en esa ocasión alcanzaron a evacuar absolutamente a toda la gente y no ha habido mayores accidentes, no ha habido más. El huachicoleo persiste, ¿no es cierto, Jorge? En menor escala, obviamente, y cada día pues se sigue luchando contra esta mafia, porque finalmente es una mafia. Huachicoleros, dueños de gasolineras, etcétera. Y les repito, toda la fauna política metida ahí.
todas las autoridades que nos representaban antes metidas en ese negocio. Y ese es uno de muchos. Ajá, exactamente, porque fíjense que después la palabra huachicol empezó a usarse para cualquier tipo de robo. Entonces, cuando empezó a salir el huachicol de la compañía de electricidad, de luz y fuerza, pues había huachicol de luz. Luego que había huachicol de agua, que había huachicol de acá, etcétera. Es decir, el huachicol ahora se refiere al robo clandestino de cualquier cosa, amigos. Eso es en sí el huachicol. Huachicolero, el que lo hace, huachicolazo, la acción que hizo el señor Andrés Manuel López Obrador para combatir el robo del combustible. Hay huachicoleo de gas, que hasta el día de hoy hay huachicoleo de gas, y aquí en el Estado de México hay huachicoleo de gas, amigos, hasta el día de hoy. Sí, y es algo que yo quiero ir a decirle al señor presidente, pero pues a ver cuándo me van a dejar entrar a la mañanera. Hay otro problemita. Bueno, mira, antes de irnos y de recordarles también que estamos invitándolos a que hagan donaciones para el pueblo de Bolivia. Quiero saludar a Emma. Emma tiene un nombre, un apellido. Ya sabemos quién es Emma. Arturo González, Bolivia Libre, muchas gracias por estar aquí. Gabriel España, Adescast, ¿quién más? Marisol Guzmán, también muchas gracias, Marisol, por seguirnos. Transformación en Proceso, Adescast, Magali Martínez, que también estaban en el video anterior, pero les repito, pues obviamente tuvimos estos inconvenientes. El Viejón Andrade, un saludo para ti, sabemos que siempre estás apoyándonos y pues que en este momento pues sí te sacó un poquito de onda, pues rememorar esta tragedia, porque sí, pues fue algo muy fuerte. Paz Vargas, también muchas gracias por estar aquí. Gabriel España, ya te he dicho. Diogo Arana, dice que llegó tarde, pero seguro. Muchas gracias, Diogo. Aquí alguien comentó, Gabriel España dice, me recuerda la explosión de San Juanico. Pues sí, también una tragedia horrible también, hace muchos años. Y ese fue en uno de eran unos como contenedores gigantescos, ¿te acuerdas, Silvia? Es una refinería. Sí, era como la de Salamanca, pero esta fue en San Juanico precisamente. San Juanico, Estado de México, en el norte de la Ciudad de México. Exacto. Pero en el Estado de México. Si me permites, Jorge, me gustaría leerles, porque no puedo cantar, un corrido que escribí para el huachicolazo precisamente, así lo llamé, el corrido del huachicolazo. ¿Me tienes conveniente, Jorge? Gracias. Dice así, amigos. Gansolina, gansolina. Y ahorita les explico por qué. Es lo que voy a tener. Nomás te digo, paisano, esto lo vas a saber. Con este huachicolazo ya lo debieras de ver. Nada tendrás pa' tu bolsa. Ahora te vas a joder. Tú que te dices pueblo, Pemex no es de tu poder. Vámonos ya entendiendo, todos queremos comer. Huachicolero de blanco, te vamos a encarcelar. Ya no queremos saqueo de esta hermosa y gran nación. Bájale un 10 de rayitas, ya no te vas a reír. Tienes que entregarnos cuentas, no te nos vas a jullir. Eres puritito cuento, no te vamos a creer. Piérdete ahí con el tiempo, no te queremos ni ver. Y enorme huachicolazo el presidente te dio. Yo estoy con AMLO, carajo, desde aquí donde me ves. Aplauso. No se oyen los aplausos, muchachos. Sí, que se oigan los aplausos de allá del chat. Sí, hombre, por lo menos que pongan clap, clap. Ajá, de perdida pues, que pongan clap, clap, clap. Ahí es el tema y digo, pues lamentablemente, todo se quedara en lo que se acostumbraba aquí en México, ¿no? En la anécdota de que ratero y no lo metieron a la cárcel.
pero ha provocado también muchas tragedias. Entonces, la ambición de los ambiciosos derechistas, porque es esa ambición de intereses materiales, pues no tiene límites. Así que... Sí, recuerda que yo tengo una frase que hice para Intelectua que dice: la avaricia es una enfermedad. Y estos hombres de poder, los que se les dice los de cuello blanco, es decir, los que están en los altos niveles de la jerarquía de cualquier empresa, los de empresarios de cuello blanco, por eso los menciono aquí, son los que deberían de estar en la cárcel. Exacto. Porque, como decía Jorge, se cerraron los ductos de Pemex, pero fíjense que curiosamente, amigos, en la torre de Pemex, ahí hay alarmas, que cuando baja la presión de un ducto, suena la alarma. Pero dicen los empleados que podía sonar la alarma horas, Ajá. días y días, y la alarma seguía sonando y ni quien fuera a decir algo. ¿Por qué? Porque estaban todos amenazados. Tú dices algo y aquí, cuello seguro. Exacto. Entonces nadie decía nada, todo el mundo se quedaba callado. Sabían perfectamente bien que existía el problemón de que se robaban. Fíjense bien el dato que les voy a dar, amigos. 800 pipas de gasolina se robaban diario, que equivale a un titipuchal de barriles de gasolina. Pues ahora, amigos, afortunadamente, lo dijo hace unas cuantas semanas el señor presidente, ya se ha combatido el 92-94% del huachicol. Sin embargo, sigue existiendo. Y aquí espero que todos nos sigamos poniendo las pilas y sigamos denunciando, como yo acabo de hacerlo, que lo he dicho en varios de mis programas, el huachicol del gas continúa. Y en el Estado de México hay huachicol de gas. Entonces, no, amigos, Guanajuato. ¿Perdón? Imagínate Guanajuato. Sí, Hidalgo y Guanajuato son los que más tienen robo de combustible. Además, también se robaban la hidrocina de los aviones, ¿te acuerdas, Jorge? Sí. Uh-huh. Entonces, amigos, es un cuento de nunca acabar con esto del huachicol, pero se está combatiendo, y algo excelente que tiene el señor presidente es que le da seguimiento a lo que comienza. Es decir, él no avienta la bolita de que se va a combatir el huachicol, ahí háganle como puedan. No, señor, él está al pendiente, él oye, él ve y actúa. Actúa, sobre todo actúa. Entonces, esa acción del huachicolazo, como yo le llamo, les repito, fue la primera gran acción y el gran tino que tuvo el señor presidente para comenzar a combatir la corrupción. Claro. Y se ganó el respeto, yo me atrevería a decir que del 90% de la población en México. Jorge. Claro. Y hace rato comentaste un detalle que no quisiera que pasáramos desapercibido cuando decimos que hace un año, precisamente cuando ocurrió esta tragedia, Andrés Manuel López Obrador andaba de gira. No ocurría como en gobiernos anteriores, que gira significaba vacaciones. De hecho, pues cuando trabajaba, ¿no? Andrés Manuel López Obrador sale de gira todos los fines de semana, pero a trabajar duro. Él ha recorrido el país como ningún otro mexicano lo conoce, la verdad. Entonces, si no nos llevamos pues andaba de gira, porque eso era lo que pensábamos antes, ¿sí o no, Silvia? Como mexicanos, pues anda de gira, mira, se desentiende y le vale, ¿no? Como muchas veces hizo este último espurio Peña Nieto, ¿no? Que se la pasaba de viaje o de gira. Entonces, su avión presidencial que despegaba de la Ciudad de México y aterrizaba en Morelia, semejante avión. Exacto. Digo, bueno, pues vamos también a aprovechar el momento para
compartirles la cuenta bancaria del Banco Visa para ayudar a los pobladores de Sencata que están, pues, obviamente todavía padeciendo estas cuestiones de falta de medicinas y que siguen siendo golpeadas las mujeres por allá, Silvia. Sí. Es triste, ¿no? Que todo se debe a esta cuestión de clases sociales, ¿no? Y de racismo. Sí. Y también compartirles el correo de Lali Gadel, Silvia. Sí, laligadel.com, gmail.com. Es que tiene 2 puntos ahí, Jorge. Oh, cierto, perdón, déjame Y tiene doble L en Gmail. Válgame, mira, andaba dormido. Entonces, bueno, mientras tanto, ahí está la cuenta de Sencata, del Banco Visa 3329-054020. Entonces, amigos, si quieren hacer donaciones, ya saben, para el Chapare, comuníquense con Lali Gadel a ese Gmail, y si quieren hacer donaciones para Sencata y Sacaba, hagan su donación a través del Banco Visa, Banco Boliviano. El dinero llega directamente allá, y allá es a donde está la gente que está necesitando. Entonces, amigos, pues bueno, ya les dimos toda una amplia explicación de lo que es el huachicol, el huachicolero y el huachicolazo, y espero que si tienen algún comentario, pues nos lo hagan saber después en los comentarios de nuestros videos. Así es. Ya por último, nada más, bueno, dice Dio Guarana, los del cuello blanco son los peores chorros o rateros y sacadores de los pueblos. Obviamente, porque esos no se van por un pan, como podría ser una persona que tiene necesidad de robarse un pan. Esos van por lo grande y son ambiciosos, ¿no? Dice Emma, Peña igual que Áñez. Esa señora utiliza el helicóptero como taxi, va y viene todos los días. Pues es este tipo de personajes tan superficiales que piensan que el poder sirve para hacer ostentación de él y no para servir al pueblo. Entonces, pues sí, personajes que están huecos totalmente. Y bueno, por último también saludar a Bianquita Rivera, muchas gracias por llegar, ya estamos por irnos, pero muchas gracias por estar aquí. A todos los demás, pues también les damos las gracias por haber asistido y por habernos seguido este segundo video, que lamentablemente el otro pues estuvo totalmente desfasado. Entonces, Silvia, ¿algo que agregar? Sí, muchas gracias a los que estuvieron en el otro y después se pasaron para acá. Eso es lealtad, amigos. Muchas gracias. Sí, hombre, sí, eso es de agradecerse. Sí. Pues muchas gracias a todos. Ojalá que nos sigan ya pues en los días siguientes, mañana, sábado, el domingo, por favor, no se olviden que el domingo tenemos una cita con la senadora María Oporto, sobre todo para nuestros hermanos bolivianos que quieran hacerle preguntas. Ella va a estar en la mejor disposición de responder, sobre todo en vistas a las elecciones del 3 de mayo del 2020 en Bolivia. Sí, entonces... Perdón, adelante. Recuerden tener anotadas sus preguntas para que a través del chat la senadora les conteste. Ella está en la mejor disposición de tener un diálogo con ustedes, y no se lo pierdan. Es importante que estemos todos aquí preguntándole a ella lo que quieran saber sobre las personas de Sencata, de Sacaba, de Cochabamba, del Beni, de donde ustedes quieran, amigos. De verdad, yo les pido por favor que nos regalen un like, que hagan un comentario en la lista de comentarios y que inviten a otras personas a que se sumen para que sepan lo que es el huachicol, amigos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Jorge, por invitarme. Al contrario. Si quieren ustedes ver más videos sobre el accidente de Tlahuelilpan, pues no sé, les podemos dejar algún enlace en los comentarios, Jorge, ¿qué te parece? Yo preferiría que mejor lo buscaran ellos, porque sí son, pues la mayoría de los videos son de imágenes muy fuertes. Muy fuertes, sí. Sí está muy feo.
Dice Bianca, estoy escuchando porque estoy haciendo la cena de mi niño. Oh, sí, Gracias, sí. Bianca, esa es lealtad. Claro. Bianquita, no sabes. Muchas gracias, Bianquita. Ok, dice Diogo Arana, sí, aquí hay bolivianos, el empadronamiento es hasta el 26 de enero, es momento. Y también saben que yo sé que hay muchos bolivianos que todavía no acceden a estos canales. Invítenlos el domingo que va a estar con nosotros la senadora María Oporto, para que también ellos pues vayan haciendo conciencia de a quién van a darle su voto. Obviamente, pues sabemos que mucha gente decepcionada de este gobierno golpista y sus representantes, pero digo, no está de más que aún cuando pues el MAS sea mayoría, que les vuelva, que estén cerca de las personas que van a regresar al gobierno. Entonces, bueno, ahora sí, por mi parte y por el parte de Silvia es todo. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches, descansen y ya mañana estaremos retomando otras informaciones. Que tengan muy buenas... pues hoy es viernes, ¿verdad? Sí. Hoy es viernes. No vayan a borolear tanto. Ok, buenas noches, Silvia, muchas gracias, hasta luego. Que descansen, amigos, gracias. Un buen abrazo para todos. Buenas noches. Gracias, Jorge. Gracias a ti. Un abrazo a todos, bye.